esposa me engañó con nuestro terapeuta, hasta que descubrí la verdad y desaté el caos. Tengo 32 años y estuve casado durante 6 años con mi esposa, Celeste, de 29. Sinceramente, pensé que estábamos bien. No teníamos una relación de cuento de hadas, pero tampoco vivíamos peleando, ni gritándonos, ni siendo infieles, ni rompiendo platos. Teníamos nuestros altibajos, claro, agendas apretadas, algunos malentendidos en la comunicación, y alguna que otra etapa complicada en la intimidad. Pero jamás pensé que eso significara que nuestro matrimonio estaba en crisis. Todo empezó hace unos 8 meses. Una noche, Celeste llegó con una expresión muy seria y me dijo que se sentía desconectada emocionalmente de mí. Me quedé mirándola, sorprendido, sin entender de dónde salía todo eso. Yo pensaba que estábamos bien. Aún salíamos de vez en cuando, veíamos series juntos, hablábamos de nuestras jornadas laborales. Pero ella sentía que ya no éramos una pareja, sino simples compañeros de casa. Me disculpé por hacerla sentir así y le pregunté qué podíamos hacer para mejorar. Fue entonces cuando propuso acudir a terapia de pareja. Nunca he sido de esos hombres que desprecian la terapia, así que acepté sin problema. Pensé que quizá necesitábamos una ayuda externa para comunicarnos mejor, alguien neutral que mediara cuando las cosas se pusieran tensas. Buscamos juntos y fue ella quien encontró a un terapeuta en línea, el Dr. Leandro Mora. Las reseñas eran excelentes, que salvó matrimonios, que ofrecía grandes perspectivas, que por fin alguien los había entendido. Así que lo agendamos. La primera sesión fue bastante tranquila, una toma de contacto. Nos hizo preguntas a ambos, sin profundizar demasiado. Celeste habló más que yo, lo cual tenía sentido, ya que ella había sido quien tomó la iniciativa. Yo solo quería mejorar lo nuestro. Sin embargo, algo no me cuadró desde el primer encuentro. Noté que el Dr. Mora comenzó a enfocarse mucho en mí, en mis supuestas carencias. Le preguntaba a Celeste constantemente cómo se sentía con mi comportamiento, pero rara vez me pedía que compartiera mi perspectiva. No digo que sea un marido perfecto, pero ni siquiera tenía oportunidad de explicarme. Él formulaba preguntas como, ¿sientes que él te abandona emocionalmente? ¿O qué te provoca cuando no se involucra con tus emociones? Y Celeste empezaba a sentir, como si por fin entendiera todo. Parecía que mi falta de entusiasmo para contar cómo había sido mi jornada laboral se había convertido en un síntoma clínico. En la segunda sesión, las cosas siguieron igual. El Dr. Mora hablaba con un tono tan pausado que parecía narrar un documental. Empezó a indagar en mi infancia, en mi relación con mis padres. Le conté que, aunque no eran muy expresivos, tampoco crecí en un entorno disfuncional. Le dije, incluso en broma, no maltrato animales ni le grito a los camareros. Pero él simplemente miró a Celeste y dijo, caso clásico. Y ella le devolvió una mirada de complicidad. Me sentía totalmente fuera de lugar. Luego, en la tercera sesión, soltó sin rodeos, presentas signos de una profunda desconexión emocional, probablemente derivada de apegos no resueltos en tu infancia. Me quedé en blanco. ¿De dónde salía ese diagnóstico? Le respondí que simplemente proceso las cosas a mi manera, que no lloro con las películas tristes, pero eso no significa que no tenga sentimientos. Le dije que quería a Celeste, solo que a veces me costaba demostrarlo como a ella le gustaría. Me interrumpió de inmediato para decir que eso era una forma de negación, típica en hombres como yo. Quise salir de esa sala de inmediato, pero me contuve. Y ahí estaba Celeste, asintiendo con una expresión de satisfacción, como si acabara de recibir la validación que buscaba desde hacía años. Después de esa sesión, su actitud cambió radicalmente. Llegaba a casa con un aire casi místico. Decía cosas como, el Dr. Mora me ayudó a ver que necesito más apoyo emocional. Y luego me miraba como si yo fuera una barrera tóxica en su camino. Me exigía que reconociera mis supuestas heridas profundas y que admitiera que no podía ser un buen esposo si no hacía el trabajo interno. Yo no entendía nada. Le recordaba que llegaba a casa, colaboraba con las tareas, le preguntaba cómo le había ido, la abrazaba, nunca le gritaba ni le era infiel. Pero ahora, cualquier cosa que hiciera o dijera era interpretada como frialdad o invalidación emocional. Sentía que no importaba cuánto me esforzara, siempre fallaba. Y entonces vino el verdadero giro. El Dr. Mora sugirió que Celeste comenzara sesiones individuales con él. Solo ella. Eso me pareció raro. Le pregunté si no era poco ético que un terapeuta de pareja atendiera individualmente a uno de los dos. Pero ella me dijo que era normal, que él le había explicado que a veces uno necesita hacer trabajo personal para sanar los daños que el otro causó. Sí, así como lo oyen. Desde entonces, comenzó a ir cada semana, sola, y el distanciamiento se hizo evidente. Apenas hablábamos. Actuaba como si fuera una heroína por mantenerse conmigo, como si estuviera soportando una carga. Cuando intentaba acercarme, ella repetía frases como, estoy aprendiendo a poner límites o no tienes derecho a exigirme soporte emocional. Era como si me borraran poco a poco de mi propio matrimonio. Sentía que yo era solo una figura decorativa mientras ella se reconstruía con la ayuda de este terapeuta, que parecía conocerla mejor que yo. Quería pensar que era algo pasajero,
que después de unas semanas íbamos a poder reconectar. Pero en el fondo, sabía que algo no cuadraba. Lo que debía ser un espacio para sanar nuestra relación se convirtió en una dinámica enfermiza donde yo era el enemigo. Empecé a notar que Celeste hablaba demasiado del doctor Leandro Mora, incluso fuera de las sesiones. No era solo una mención casual, era constante. Cada frase parecía comenzar con un «el doctor Mora dice» o me ayudó a darme cuenta de, como si él fuera ahora su brújula emocional y yo simplemente un vehículo averiado del que ya estaba cansada. Cuando intentaba acercarme y proponer que buscáramos soluciones juntos, ella respondía que el doctor le había dicho que debía priorizar su propio bienestar. Se volvió distante, casi no me tocaba. Su manera de hablarme era seca, como si fuera un compañero de trabajo con el que no tenía buena relación. Una vez, con todo el cuidado del mundo, le pregunté si esas sesiones en solitario realmente le estaban ayudando. Me miró fijamente y dijo, «¿Estoy aprendiendo lo que son los límites emocionales saludables? ¿Qué se supone que significa eso?» Yo no le gritaba, no la controlaba, no actuaba de forma hostil. Pero de repente, en su cabeza, yo era el villano de una historia donde ella era la heroína liberándose de mi influencia tóxica. De pronto, aparecieron nuevas reglas. Ya no podía enviarle mensajes mientras estaba en terapia. Dejó de abrazarme porque decía sentirse sofocada emocionalmente, y si le preguntaba a dónde iba, respondía que no tenía por qué decirlo a menos que ella quisiera. Si insistía, decía cosas como, «Estás confirmando lo que el doctor Mora decía». Yo no estaba siendo controlador. Solo quería entender qué estaba pasando dentro de mi propio hogar. Dejamos de cenar juntos. A veces decía que ya había comido con una amiga o que comería en su oficina con la puerta cerrada. Una vez le pregunté con quién había salido, y me dijo que era alguien de un grupo de apoyo. ¿Qué significa eso exactamente? Una noche llegó pasadas las 10. Le pregunté si había estado todo ese tiempo en terapia y su respuesta fue afirmativa, pero notoriamente a la defensiva. Le dije que sonaba como una sesión bastante extensa, y me contestó, «No tienes derecho a cuestionar el proceso solo porque te incomoda». Me quedé atónito. Estaba siendo emocionalmente arrasado en mi propia sala de estar, y ella se comportaba como si yo debiera agradecerle por su valentía en sanar. Empecé a registrar detalles por pura necesidad mental, a qué hora salía, cuándo volvía, cuánto tiempo pasaba fuera. Ya no se trataba solo de distanciamiento emocional, algo físico parecía estar ocurriendo. Pero me forzaba a pensar que no podía ser, no con nuestro terapeuta. Aunque cada vez que sugería cambiar de profesional, su reacción era desproporcionadamente agresiva. En una ocasión incluso dijo, «Lo único que te molesta es que él te confronta con la verdad». Yo no buscaba a alguien que me diera la razón, solo a un profesional imparcial. Pero según Celeste, eso era otra forma de evasión emocional. Me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Ella pasaba horas en el teléfono, sonriendo, pero al acercarme, bloqueaba la pantalla. Cambió su contraseña. Empezó a comportarse de forma hermética. No quería convertirme en el hombre paranoico que sospecha de todo, pero su actitud era la de alguien que ocultaba algo, o a alguien. Y todo esto empezó con la terapia. Entramos a esa oficina buscando reparar algunas grietas, y el doctor Mora básicamente le entregó una bola de demolición para que destruyera todo. Ya ni siquiera dormíamos juntos. Ella decía necesitar espacio emocional, así que yo pasaba las noches en la habitación de invitados, preguntándome si la mujer que amaba seguía siquiera viviendo allí, o si su mente ya se había mudado al consultorio del terapeuta. Lo más duro era que yo aún sentía algo por ella. Quería creer que había esperanza, que podríamos reconstruirnos. Pero cada día se sentía menos como una crisis y más como una eliminación progresiva de mi existencia, reemplazada por un tipo con título, libreta de notas y una sonrisa inquietante. Una noche volví antes de lo previsto. Tenía una cena con colegas que se canceló a última hora. Entré a casa y escuché a Celeste hablando por teléfono desde nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta, y no era una conversación cualquiera, parecía una catarsis. La oí decir con claridad, no me había dado cuenta de lo abusivo que era todo hasta que el doctor Mora me ayudó a entenderlo. Me congelé. ¿Estaba hablando de mí? ¿De nuestra relación? ¿Insinuaba que yo era una especie de maltratador? No podía creerlo. Celeste hablaba de recuperar su poder, de crear un espacio seguro para ella. Sentí que se me caía el alma. Cuando abrí la puerta y le pregunté con quién hablaba, colgó sin despedirse. Se giró hacia mí con expresión desafiante y simplemente dijo que era un asunto personal. Le pregunté directamente a qué se refería con abusivo, y me respondió, la negligencia emocional también es una forma de abuso. Eso me lo explicó el doctor Mora. Sentí que hervía por dentro. Esto ya rozaba lo delirante. Teníamos problemas, como cualquier pareja, pero jamás la había maltratado. Sin embargo, ahora ella retrataba nuestro matrimonio como una celda emocional. Quise gritarle, preguntarle qué le pasaba, pero me contuve. Salí del cuarto sin decir nada más, porque sabía que cualquier palabra mía podía desatar una explosión. Y al día siguiente, como si nada, me envió un correo electrónico. Sí,
un correo, viviendo en la misma casa. En él me detallaba una nueva lista de límites personales, como si estuviera gestionando un equipo de trabajo, no una relación de años. Algunas de las reglas eran surrealistas. No toleraré conductas pasivo-agresivas como suspiros o respiraciones profundas. Debe tocar la puerta antes de entrar a espacios compartidos cuando los esté utilizando para procesar emocionalmente. No te debo afecto ni conversación si interrumpe mi proceso de sanación. ¿Respirar mal ahora iba a ser motivo de conflicto? Y lo peor estaba por venir. Una semana más tarde, encendí nuestra computadora compartida en el despacho para revisar unas declaraciones fiscales. Encendí el ordenador y al abrir el navegador, noté que ella había dejado una pestaña abierta por accidente. Era su bandeja de entrada. No estaba buscando nada. Simplemente apareció ahí. En la parte superior, un hilo de correos entre ella y el Dr. Mora. Y no eran mensajes clínicos ni mucho menos. Era un intercambio abiertamente romántico, empalagoso y muy fuera de lugar. Uno de los mensajes de él decía: mereces que te valoren cada día, no que te analicen como si fueras una máquina rota. Y ella le respondió con algo como: contigo me siento vista de una manera que jamás había experimentado. Sentí como el estómago se me caía al suelo. Estuve a punto de vomitar. Aquello no era apoyo emocional. Era una historia de amor en pleno desarrollo. Estaba enamorándose del hombre que habíamos contratado para ayudarnos a salvar nuestro matrimonio. Y él, en lugar de mantener límites, lo estaba fomentando. Empecé a atar cabos rápidamente, las sesiones eternas, los regresos tardíos, esa expresión perdida que ponía cada vez que hablaba de él, la manera en la que lo defendía como si fuera un ser superior. Necesitaba estar seguro. Así que hice algo que nunca imaginé que haría: instalé una aplicación de rastreo en su móvil. No planeaba usarla por mucho tiempo, solo lo suficiente para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Y, sorpresa, el jueves siguiente a las 5 de la tarde ella salió para su terapia. A las 7:15 de la tarde. En teoría aún debía estar en sesión. Pero no. Su teléfono marcó ubicación en un restaurante a 20 minutos, el mismo donde solíamos celebrar nuestros aniversarios. Esa misma noche, regresó a casa radiante, serena, como si hubiera asistido a una ceremonia de purificación. Le pregunté cómo le había ido en la sesión, y me contestó: el Dr. Mora me ayudó a darme cuenta de que al fin soy libre. ¿Libre de qué?, pensé. Ahí fue cuando supe que no podía seguir con suposiciones. Necesitaba pruebas. Al jueves siguiente, ya tenía todo planeado. Le dije que tenía una reunión de trabajo por la tarde. Preparé una pequeña mochila y salí una hora antes. Me estacioné cerca del consultorio del doctor y esperé con la cámara del móvil lista. A eso de las 6:45 de la tarde, ella salió. Y justo detrás, él. Reían, estaban muy cerca el uno del otro. Él le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, y luego ella se inclinó y lo besó. Un beso de pareja, completo, en plena vía pública. Y yo, desde el coche, con la aplicación de la cámara abierta, grabando todo con las manos temblorosas. Luego, se subieron juntos al auto de él y se marcharon. Los seguí. Sí, lo admito. Entré en modo persecución. No me importaba. ¿A dónde fueron? A la casa de él. Me estacioné a unas calles de distancia y esperé cerca de una hora. No hubo movimiento. Me fui a casa en completo silencio, con una mezcla de náusea y rabia ardiéndome en el pecho. Ya no era solo una infidelidad, era una traición doble. Se estaba acostando con un hombre que, además de ser nuestro terapeuta, la estaba manipulando emocionalmente para justificar lo que hacían. Cuando volvió a casa al día siguiente, me dijo que se había quedado en casa de una amiga porque estaba emocionalmente agotada. No dije nada, asentí, pero por dentro, algo se rompió definitivamente. La tristeza se apagó, la negación también, la esperanza de arreglar las cosas, muerta. A partir de ese momento, todo en mí se volvió frío, calculado, enfocado. Ya no iba a dejar esto pasar. No con gritos, no con violencia, con hechos, con pruebas, con consecuencias. Después de verlos juntos, algo dentro de mí se desconectó. Ya no sentía dolor, sino claridad. Lo vi todo como realmente era. No era solo una traición amorosa. Era una violación ética monumental, disfrazada de terapia, con una manipulación profesional de por medio. Este hombre no solo destruyó mi relación, reprogramó a mi esposa y le dio el guión perfecto para hacerme ver como el villano. Y si él jugaba con estrategias, yo también sabía jugar. Al día siguiente, me sumergí en una investigación profunda, como no lo hacía desde mis años universitarios. Revisé leyes sobre ética profesional, organismos estatales de licenciamiento, reglamentos. Descubrí que, cuando un terapeuta tiene relaciones sentimentales o sexuales con una paciente actual o reciente, no solo es inapropiado, es motivo para perder la licencia, especialmente si ocurre mientras las sesiones aún están en curso. Tenía pruebas de que ese era exactamente el caso. Encontré el código de conducta estatal. Clarísimo, nada de relaciones de ese tipo hasta al menos 2 años después de terminar el tratamiento. Incluso había una línea directa para reportar este tipo de violaciones. Y se toman en serio. Lo más interesante es que ya tenía un vídeo con fecha y hora de ellos besándose afuera de su consultorio,
pero necesitaba más. Debía probar que seguían en terapia mientras tenían esa relación. Inicié sesión en el portal de nuestro seguro médico conjunto. Ella nunca se preocupó por cambiar la contraseña. Todas las sesiones de terapia estaban ahí, con fechas, horarios, nombre del proveedor. Y sí, el doctor Leandro Mora seguía enviando facturas como si las sesiones aún fueran tratamientos legítimos, incluso la semana anterior. O sea, fingía que seguía siendo su terapeuta mientras se acostaban. No era suficiente. Busqué más evidencia. Entré a la cuenta bancaria compartida. Ella aún no había cambiado el depósito de su sueldo. Vi cargos cada jueves en distintos cafés y restaurantes, justo en los días de supuestas sesiones extendidas. Tenía un plan. Paso 1. Lo legal. Compilé todo: capturas de pantalla de sus correos, las facturas del seguro, el vídeo, los registros de consumo. Lo etiqueté, lo respaldé en la nube y en un pendrive. Paso 2. La denuncia. Redacté un informe formal, detallado, dirigido al Comité Estatal de Ética Terapéutica. Incluí nombres, fechas, cronología, pruebas, todo. Expliqué cómo se desarrollaron nuestras sesiones de pareja, cómo él me fue aislando, incentivando sesiones individuales hasta llegar a involucrarse sentimentalmente con ella mientras seguía cobrando por terapia. Paso 3. Esperar el impacto. No le dije nada a Celeste. Me comporté como si nada, como si hubiera aceptado sus nuevos límites. Ella creyó que por fin estaba en paz con la situación. Perfecto, solo estaba esperando a que la bomba estallara. 2 semanas después, recibí la confirmación por correo: se había abierto una investigación. Una semana después, la licencia de Mora pasó de activa a en revisión en el sitio oficial. Reclamo pendiente. Pero no me detuve ahí. Este tipo no solo destruyó mi matrimonio, también jugó con mi salud emocional. Descubrí que el doctor también dirigía talleres, vendía cursos de relaciones en línea, tenía un canal con vídeos y escribía artículos. Presentaba todo con una imagen de profesional ético. Pues bien, envié quejas bien redactadas y con pruebas a cada plataforma, empresa asociada y patrocinador. No hice escándalo, solo reuní las pruebas y envié un mensaje sencillo: este sujeto está siendo investigado por mantener una relación inapropiada con una paciente durante la terapia. En cuestión de días, su sitio web desapareció. Cancelaron su cumbre de sanación en vivo. 2 de sus principales patrocinadores promocionales lo retiraron públicamente. Celeste aún no sabía que yo estaba detrás de todo eso. Seguía convencida de que el mundo se estaba ensañando injustamente con él. Por supuesto que lo creía. Volvió a casa furiosa, despotricando sobre cómo nadie comprendía su conexión con el doctor. Yo solo asentí y le pregunté si necesitaba ayuda para desempacar su carga emocional. No volvió a decir una palabra después de eso. Y entonces llegó el golpe final. Presenté la demanda de divorcio. Incluí todo: la infidelidad, la conducta antiética del terapeuta, los comprobantes. En mi estado, cuando hay pruebas de una relación extramatrimonial que además involucra mala praxis profesional, el cónyuge afectado tiene las de ganar. Apoyo económico, reparto de bienes, ese tipo de evidencia vale oro en la corte. Celeste no lo tomó nada bien. Apareció llorando, algo que no hacía desde hacía meses, diciendo que estaba arruinando su vida. Le respondí, sin levantar la voz, que yo no había destruido nada, que fue ella quien entregó su corazón a un farsante con licencia de terapeuta y permitió que destrozara nuestro matrimonio disfrazándolo de sanación emocional. Intentó justificarse diciendo que no fue una infidelidad, que lo que tenía con el doctor Mora era una relación real. Le dije que, en efecto, era real, pero también completamente inapropiada. Y lo mejor de todo, a los tribunales no les importan sus sentimientos cuando hay evidencia clara de que mantuvo relaciones con el profesional que debía ayudarnos. Fue la primera vez que vi verdadero miedo en sus ojos. Miedo genuino, porque entendió que ya no era la heroína empoderada de su camino de autosanación. Ahora era simplemente un expediente más en un caso de mala conducta. Y yo, el tipo que hizo que todo se viniera abajo. Después de presentar la queja formal y recopilar todo, pensé que había terminado, que cerraría la puerta y seguiría adelante. Pero algo dentro de mí no me dejaba en paz, porque lo que Mora hizo no fue un simple desliz. No fue que se enamoraron sin querer. Ese hombre tenía una estrategia. Y algo en mi interior me decía que Celeste no había sido su primera víctima. Y no me equivoqué. Una noche, recibí un mensaje por Facebook de una mujer llamada Vera. No la conocía. No teníamos contactos en común. Me escribió: perdón si esto es extraño, pero creo que compartimos una experiencia relacionada con el doctor Leandro Mora. Sentí un nudo en el estómago. Terminamos hablando por teléfono. Su voz temblaba durante toda la conversación. Me contó que, 2 años atrás, ella y su esposo habían acudido a sesiones de pareja con Mora. A los 3 meses, el doctor le dijo que su marido estaba frenando su crecimiento emocional. Luego empezaron las sesiones individuales y, como era de esperarse, terminaron involucrados sentimentalmente. Las mismas frases, la misma fórmula, el mismo patrón. Lo peor fue lo que vino después. Cuando el esposo de Vera descubrió lo ocurrido,
Mora la convenció de que lo mejor era mantener todo en silencio. Le hizo firmar un supuesto acuerdo terapéutico y pactó de forma privada con su familia para evitar que trascendiera. Nada formal, nada que afectara su licencia. Simplemente se deshizo del asunto y siguió con su vida. Vera nunca sanó realmente. Pero al escuchar mi historia, comprendió que no era la única. Y tenía razón. Me agregó a un grupo de chat con otras 2 mujeres. Una había participado en un grupo de apoyo por duelo dirigido por Mora. La otra había acudido a terapia individual tras una ruptura. Mismo modus operandi, mujeres vulnerables, emocionalmente aisladas, a quienes convencía de que sus parejas eran el problema. Luego se presentaba él como el refugio emocional perfecto. Y cuando ya se había aprovechado lo suficiente, desaparecía. Ninguna de ellas quería hacer escándalo. No buscaban venganza, pero estaban hartas de fingir que no pasó. Y ahora que sabían que seguía ocurriendo, estaban furiosas. Así que empezamos a unir las piezas. Fechas, nombres, horarios de terapia, coincidencias en facturación, mensajes. Era como armar un rompecabezas desagradable. Este tipo no solo era poco ético, tenía un método calculado. Se aprovechaba de mujeres frágiles emocionalmente, usaba el lenguaje terapéutico para manipularlas y luego las dejaba atrás, como un líder de secta con título universitario. Y ahí fue cuando se me ocurrió un plan. Mora no era un terapeuta de bajo perfil. Trabajaba en un centro privado de bienestar muy conocido en la ciudad, organizaba talleres grupales, participaba en redes de contacto profesional y hasta colaboraba con terapeutas jóvenes en actividades de mentoría. Así que reuní toda la información, anonimizando nombres y detalles personales, pero dejando las pruebas claras, coincidencias de pacientes, relaciones paralelas, cronologías. Armé una carpeta rotulada como solo los hechos. La envié a 3 lugares específicos. Primero, a la clínica con la que tenía contrato como subcontratado. Segundo, al centro de bienestar donde dirigía sus sesiones grupales. Y tercero, a una red regional privada de terapeutas a la que pertenecía, esa misma que Celeste me había mencionado cuando empezó todo esto. Nada de drama, solo exposición directa en los espacios que realmente le importaban. Y funcionó. En una semana, la clínica eliminó su perfil sin hacer declaraciones. Luego vino el centro de bienestar. Lo mismo, una conocida de Vera recibió un correo donde decían que las sesiones de Mora estaban suspendidas temporalmente por asuntos internos. En otras palabras, sabían. Pero lo mejor fue lo de la red profesional. Era pequeña, por invitación. Compartían referencias, estrategias, desarrollo profesional. Una vez que se corrió la voz, varios comenzaron a hablar. Algunos terapeutas jóvenes confesaron que Mora los incomodaba en reuniones de supervisión. Uno dijo que hacía comentarios extraños sobre la química emocional con ciertas pacientes. Repugnante. Nada de esto se hizo público. No hizo falta. Su red de confianza desapareció. Dejaron de recomendarle pacientes, lo excluyeron de eventos, la gente dejó de responder sus mensajes. No fue una cancelación mediática. Fue un corte silencioso, pero letal, como amputar una rama muerta. Celeste se enteró de la peor forma. Llegó a casa temblando, con un correo impreso en la mano. El grupo de Mora había sido suspendido. Estaba pálida, nerviosa, y me preguntó si yo había hecho algo. No le mentí. Le dije que envié pruebas a sus contactos profesionales. Nada más, sin insultos, sin guerra sucia, solo la verdad. Tal como él tenía sus hechos listos cuando decidió que yo era el esposo emocionalmente dañado. Supongo que ahora era mi turno. Su reacción fue un colapso total. Empezó a gritar que yo había destruido su futuro. Me dijo que la había arruinado, que había destrozado al único hombre que supuestamente la comprendía de verdad. La miré fijamente y le pregunté, ¿estás segura de que él te veía de verdad? Porque no fuiste la primera. Y ahí fue cuando le solté todo. Le conté que él ya había hecho esto antes, que usaba el mismo discurso, la misma manipulación. No era especial, solo era una más en su secuencia repetida, parte de un juego que él dominaba con frialdad. Ella se quedó paralizada, enmudecida. Tenía los ojos muy abiertos, como si por primera vez viera la realidad. No estaba viviendo una historia romántica, estaba atrapada en una farsa. Unos días después, recogió sus cosas y se fue. Ni una despedida, ni una nota, ni una discusión. Simplemente desapareció. Después me escribió una de las chicas del grupo de apoyo. Me contó que el doctor Leandro Mora había renunciado voluntariamente. Su licencia seguía bajo investigación, pero ya no atendía. Decía que necesitaba tiempo para él. Reflexión, retiro, exilio, el nombre daba igual. El resultado era el mismo, ningún paciente, ninguna recomendación, ningún movimiento. Había desaparecido de la escena profesional sin hacer ruido. Y Celeste, esta vez, quedó completamente sola. Yo no quise alargar nada. Cuando se fue, ya tenía todo organizado. No hubo intentos de reconciliación,
ni mensajes ambiguos. Presenté la demanda de divorcio esa misma semana, incluyendo todo, la infidelidad, las irregularidades éticas del terapeuta, las pruebas. Mi abogada me dijo que era una de las demandas más sólidas que había manejado. Y es que cuando tienes una aventura con un terapeuta encargado de tu proceso de pareja, y encima sigue facturando sesiones como si todo siguiera igual, eso no es solo falta de ética, es una ventaja legal clara. Celeste trató de obtener una parte como si nada. Dijo que había soportado años de sufrimiento emocional. Respondimos con documentación, conversaciones, registros de facturación, testimonios de otras mujeres que pasaron por lo mismo. Mi abogada incluso mencionó la posibilidad de demandarla por daños. Celeste reculó, firmó el acuerdo sin pedir pensión. Me quedé con la casa, ella con su coche y las pocas cosas que se llevó. 2 meses después, estábamos legalmente separados. Pero no todo había terminado. Poco después, recibí una llamada de la antigua clínica de Mora. Una recepcionista me dijo, en voz muy baja, que había algo más. Una interna había presentado una denuncia nueva, no por los líos sentimentales, sino por irregularidades graves. Me enteré entonces de que, al revisar el historial médico con detalle, la aseguradora descubrió códigos de facturación falsificados, sesiones prolongadas que nunca existieron, terapias de grupo que eran individuales, y consultas dobles que solo contaban con Celeste como paciente. Peor aún, muchas sesiones aparecían después de que Celeste ya se había mudado con él. Seguía facturando a nuestra póliza como si aún fuéramos una pareja en proceso. Lo pasé todo a mi abogada, quien inmediatamente presentó un reclamo por fraude y una demanda civil. La clínica colaboró por completo. Nos dieron acceso a registros internos que demostraban años de engaños, doble programación, uso de nombres sin permiso, y manipulación de datos. Se pidió una compensación de $25.000 por daños, además del reembolso de todas las sesiones cobradas de manera fraudulenta, y una declaración firmada por Celeste admitiendo la relación durante el tratamiento. Mora aceptó sin rechistar. Pagó, firmó y se esfumó. Pero lo más impactante no fue eso. Antes de cerrar el caso, mi abogada encontró un movimiento sospechoso, una transferencia de $8.000 desde la cuenta de Celeste a un perfil con nombre ambiguo en una app de pagos. La rastreamos. El dinero fue a parar a una mujer que vivía en otra ciudad, la esposa de Mora. Sí, su esposa legal, Renata. Porque nunca se divorció. Vivían en direcciones separadas, pero legalmente seguían casados. Y ese dinero no fue una donación, fue un pago para silenciarla. Celeste sabía que Mora aún estaba casado. Y, aún así, aceptó meterse en ese desorden. Intentó comprar el silencio de la esposa. Fue entonces cuando terminé de entender que todo había sido una gran mentira disfrazada de vínculo espiritual. Le envié a Celeste la captura de esa transferencia. No escribí nada, solo una imagen y un emoji con una cara pensativa. Nunca contestó. Supe después que se había ido a vivir con su hermana. No pudo sostener el alquiler del piso que compartía con Mora. Renata, su esposa, finalmente presentó el divorcio, señalando varias relaciones impropias con pacientes. Y en el registro estatal, la licencia del doctor ahora figura como revocada por faltas éticas. Él, que me señaló como el causante de todos los males, terminó arrastrado por sus propias decisiones. Ella, que creyó encontrar salvación, solo fue una pieza más. Y yo, simplemente volví a mí. Organicé mi casa, convertí el cuarto que ella usaba en un taller personal, retomé mis amistades y por primera vez en mucho tiempo, empecé a dormir tranquilo. A veces el cierre no llega con grandes gestos ni palabras reconfortantes. A veces llega cuando por fin puedes respirar sin tener que mirar atrás.